Vamos a pasar ahora a la exposición de las Escrituras y lo que no voy a hacer es cerrarla, voy a abrirla. Vamos a tener hoy una predicación que está basada en Romanos capítulo 6, así que os animo a abrir vuestras Biblias, a ubicar ese texto de Romanos 6 en vuestras Biblias. Hoy es un día especial porque tenemos el bautismo de Araceli. Y la semana pasada ya habíamos empezado a hablar acerca del bautismo. Habíamos empezado a aprender algunas cosas acerca del bautismo. Y si estuviste aquí, lo que dijimos, un poquito en resumen, es que enfatizamos la necesidad de que exista una conversión interior en el corazón como algo fundamental para alguien que se va a bautizar. Al fin y al cabo, el bautismo es simplemente, no es poco, es una ordenanza del Señor Jesucristo, pero es un acto simbólico, ¿verdad? Un bautismo es un acto que simboliza algo. Simboliza algo que primero ha ocurrido en tu corazón. El bautismo simboliza una conversión espiritual y necesariamente el bautismo también implica que haya arrepentimiento en la persona. Pudimos ver la predicación de Juan el Bautista, como él decía a las multitudes: arrepentíos, tiene que haber arrepentimiento. No tiene ningún sentido tener un bautismo de alguien que no se ha arrepentido de sus pecados delante de Dios. Entonces, esto fue lo que aprendimos el día anterior. La importancia de una conversión real, un nuevo nacimiento espiritual, una salvación verdadera, haber experimentado redención real. Y eso después es simbolizado por el bautismo. Y lo segundo que vimos es la necesidad del arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, el bautismo no tiene ningún sentido. Es simplemente un ritual en el que no hay mayor trascendencia. Entonces, hoy vamos a continuar con el tema del bautismo, pero lo vamos a mirar desde otro punto de vista. Hoy vamos a enfatizar la idea de haber muerto al pecado, y también veremos el aspecto de haber resucitado para una vida nueva. El bautismo, el acto del bautismo cristiano en agua, tal y como nos muestran las Escrituras, es una ordenanza que está llena de simbología. Y como veis, la semana pasada hablamos sobre algunos aspectos, pero hoy vamos a mirar otros aspectos de esta misma ordenanza. Entonces tenemos que comprender todos estos matices del bautismo. Y hoy, resumiendo, vamos a ver tres aspectos: morir al pecado, resurrección espiritual y vida nueva. Vamos a estar hablando de esas tres cosas. Y si os fijáis, estas tres cosas que yo he dicho van en orden y además se ven claramente en el propio acto del bautismo por inmersión. Nosotros somos una iglesia bautista. Eso significa históricamente que las iglesias bautistas practican y creen en un bautismo que es por inmersión, una inmersión completa en agua por parte de la persona que se bautiza, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, no practicamos el bautismo por aspersión, donde se echan unas gotas o un chorro de agua en la cabeza. Eso no lo practicamos. Nosotros practicamos solamente el bautismo por inmersión. Nos aseguramos que la persona esté mojada, pero bien mojada, ¿vale? Entonces, como decía, las tres cositas que hemos dicho ya nos hablan de la simbología del bautismo, porque ¿qué tres aspectos hemos resaltado? Hemos dicho morir al pecado, resurrección espiritual y vida nueva. Y si os fijáis en el acto del bautismo, esas tres cosas están reflejadas, porque morir al pecado está reflejado en el momento de la inmersión,
Cuando la persona es echada para atrás y es puesta dentro del agua, ese segundo está reflejando la sepultura del Señor Jesucristo. Ahí es cuando estamos sepultados juntamente con Él, ¿vale? La inmersión está simbolizando la sepultura. En otras palabras, cuando el Señor Jesucristo estaba en esa tumba, nosotros espiritualmente estábamos unidos a Él en ese instante. Esto es algo maravilloso. Aquí aparece una doctrina que tenemos que conocer, que se llama la unión con Cristo. Si no lo sabías, esto es algo precioso. Toda la iglesia de Cristo ha estado unida a Él desde antes de la fundación del mundo. Fuimos elegidos en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Antes de la fundación del mundo, tu nombre y apellido estaba unido a Cristo desde siempre. Esto es algo increíble. Y en el momento que Cristo Jesús estaba en esa tumba, yaciendo en esa tumba, tú estabas con Él, unido a Él espiritualmente. Del mismo modo que cuando Él fue crucificado, tú también fuiste crucificado juntamente con Él. De una manera mística, es el término que se utiliza, y de una manera espiritual. Esto es algo fantástico. Esto nos habla también de la seguridad de nuestra salvación. Hemos estado unidos a Cristo siempre, aquellos que han sido los que son verdaderamente creyentes. Entonces decíamos que dentro del agua estamos simbolizando la sepultura. Cuando la persona se levanta del agua, está simbolizando la resurrección espiritual. La resurrección espiritual está pasando de muerte a vida espiritual, simbólicamente, claro. Y en tercer lugar, también está presente la vida nueva, porque cuando una persona se levanta del agua y ya está de pie, es como que inicia esa nueva vida. Pasa de la muerte a estar vivo y ahora comienza un nuevo camino con Dios, una vida nueva de servicio y de santidad para Dios, ¿vale? Entonces, morir al pecado, resucitar espiritualmente y la vida nueva, esas tres cosas ya de por sí están implícitas gráficamente cuando se practica un bautismo. Por eso se dice que un bautismo está predicando el Evangelio gráficamente. ¿Veis? Para Dios es tan importante el Evangelio que todas sus ordenanzas nos hablan del Evangelio. El pan y el vino, la Santa Cena, es la otra ordenanza cristiana. Los cristianos solamente tenemos dos ordenanzas, ¿verdad? La Santa Cena y el bautismo, pero ambas nos hablan del Evangelio, de la buena noticia de Jesucristo, de lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida para darnos vida y para perdonar nuestros pecados. Entonces ahora, mirando a Romanos capítulo 6, vamos a ver varias cosas sobre estos tres aspectos: morir al pecado, resurrección espiritual y vida nueva. Lo primero es que la persona bautizada no vive en el pecado ni abusa de la gracia. Las personas que se bautizan no viven ya en el pecado ni abusan de la gracia de Dios. Esto lo vemos en el versículo 1. Capítulo 6, versículo 1, nos dice la palabra: ¿qué pues diremos? Este es el apóstol Pablo hablando a los cristianos en Roma, y él les dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Lo que está diciendo aquí el apóstol es que él previamente, no nos vamos a detener, pero un poquito antes, él ha estado hablando acerca de la gracia de Dios. Ha estado hablando del perdón de Dios para con los pecadores. Nos ha estado diciendo que Dios es un Dios bueno, es un Dios perdonador, es un Dios lleno de misericordia, lleno de gracia, que perdona a aquellos que son pecadores y a aquellos que confiesan sus pecados. Y a pesar de que nosotros pecamos una y otra vez, Él nos sigue perdonando. Es un Dios paciente.
Pero alguien podría pensar, puesto que Dios nos perdona siempre, ¿por qué no simplemente pecar con libertinaje, ¿no? y sin freno? ¿Por qué no vivir de esa manera si al fin y al cabo Dios nos va a perdonar? Ese tipo de razonamiento aparece en las Escrituras, de hecho. Pero Pablo dice que ese razonamiento no tiene mucho sentido porque ni siquiera es real. No hay ninguna persona que verdaderamente se convierta a Dios y que desee y que anhele pecar libremente, con libertinaje. Eso no existe. Es como decir, ¿te imaginas una oveja que le encanta comer carne, kilos y kilos de carne? Bueno, eso es una posibilidad, pero es que es imposible. Las ovejas no les gusta la carne, les gusta la hierba. Entonces es un sinsentido, ¿no? Los cristianos, por naturaleza, puesto que el Espíritu Santo de Dios está en nuestro corazón, no pecamos con libertinaje, no podemos hacerlo. Nuestra naturaleza nueva no nos lo permite. El Espíritu de Dios nos dirige hacia la santidad. Sí que es verdad que caemos en el pecado, sí que es verdad que pecamos todos los días, y sí que es verdad que hasta que podemos llegar a pecar de una manera grave. Pero todo eso es diferente a decir que vivimos en el pecado. Y esto es lo que estamos diciendo aquí. La persona bautizada ya no vive en el pecado ni abusa de la gracia. Y el verso 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué está diciendo el apóstol? Bueno, ya que Dios tiene gracia por nosotros y nos perdona, ¿vamos a abusar de esa gracia y vamos a pecar mucho para que su perdón sea mucho? ¿Vamos a hacer eso? ¿Y qué dice él? En el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, el primer punto es que la persona bautizada no vive en el pecado. Su vida ha cambiado. Antes de convertirse, sí que vivía constantemente en el pecado. Vivía constantemente de espaldas a Dios, vivía constantemente practicando sus pecados sin ningún tipo de convencimiento de culpa. Pero cuando esa persona se convierte a Dios, a pesar de seguir siendo pecadora, ya sus pecados le molestan, le causan incomodidad. No puede estar bien con Dios porque el Espíritu Santo le está demostrando su culpa y le está demostrando que está ofendiendo a Dios con lo que está haciendo. Así que, por definición, ningún creyente verdadero está a gusto con el pecado. Ninguno. Y si lo está, es porque no es creyente, ¿vale? Es simplemente alguien que no ha pasado de muerte a vida. Simplemente es alguien religioso y esperemos que tú no seas así. Esperamos que tú seas un creyente verdaderamente convertido. Y también hemos dicho que la persona que se bautiza no solamente no vive en el pecado ya, sino que no abusa de la gracia. Por eso dice aquí el apóstol, vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Los creyentes debemos saber que Dios es perdonador, pero no por eso vamos a abusar de su gracia, ¿verdad? No vamos a decir, puesto que Dios nos va a perdonar, pues venga, vamos a vivir la vida. No vamos a decir eso, no podemos decir eso. Entonces, como dice el apóstol, en ninguna manera vamos a perseverar en el pecado para que Dios muestre más su perdón. No, vamos a vivir vidas de santidad y vamos a pedirle su ayuda. Entonces, primer punto, la persona bautizada no vive en el pecado ni abusa de la gracia de Dios. La persona bautizada no abusa de la gracia de Dios. Vamos a pasar a un segundo punto que nos dice lo siguiente: los que han muerto al pecado
es imposible que vivan en él. Es un poco lo que hemos visto antes, pero vamos a verlo en un poquito más de detalle, ¿vale? Los que han muerto al pecado, es imposible que vivan en él. Y nos fijamos en este versículo 2, cuando dice el apóstol: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Vale? Entonces, aquí hay una expresión que dice: los que hemos muerto al pecado. Los que hemos muerto al pecado. Primero, ¿qué significa esto de morir al pecado? ¿Qué entiendes tú por eso de morir al pecado? Vamos a intentar resumirlo de la manera más fácil posible, ¿vale? Morir al pecado significa que el pecado ya no tiene dominio sobre ti. Eso es lo que significa morir al pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre ti. El pecado ya no te domina. Ya no eres un esclavo del pecado, ¿vale? Dicho de otro modo, has sido libertado, has sido redimido. Por naturaleza, todas las personas nacen esclavas del pecado. El pecado tiene un poder sobre la gente, les domina la conciencia, les domina las inclinaciones del corazón. Somos esclavos del pecado por naturaleza. Pero cuando somos salvados, utilizamos una palabra, ¿no? Y utilizamos la palabra redención. Redención. ¿Qué significa ser redimido? Pues la palabra ser redimido significa ser rescatado. Es cuando Dios, con su poder, te rescata de las garras del pecado. Por lo tanto, todas las personas convertidas son personas que han sido libertadas de la esclavitud del pecado, ¿vale? Y es por eso que es imposible que vivan continuamente esclavizadas del pecado, ¿verdad? Si han sido libertadas del pecado, es que no tiene ningún sentido que esa persona viva esclava del pecado, porque ha sido redimida ya. ¿Entendéis? Esto es lo que nos recuerda el apóstol una y otra vez cuando él nos llama a la santificación. Él nos está diciendo: no viváis, no cometáis pecados, no viváis en el pecado, porque recordad que habéis sido rescatados. Entonces él nos recuerda nuestra nueva naturaleza, nuestro nuevo estatus, para que nos demos cuenta que lo que estamos haciendo no corresponde a nuestra nueva situación. ¿Entendéis? Ese es el argumento que él utiliza constantemente. Y nos está diciendo: vivid vuestras vidas como lo que sois, personas rescatadas. Entonces, los que han muerto al pecado, es imposible que vivan en él. Ahora bien, aquí hay una cosa bastante interesante, que es lo que dice el apóstol. Dice aquí en el versículo 2: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Fijaos, no todas las personas han muerto al pecado. ¿Os fijáis? No todas las personas han muerto al pecado. Probablemente en esta sala haya personas que siguen viviendo en pecado, siguen siendo esclavas del pecado. Sus deseos, sus inclinaciones, toda su vida está dirigida hacia el pecado. Y no importa el ser buen ciudadano, no importa ser respetuoso, eso da igual. Si no has sido redimido de verdad, por muy cívico que seas, por muy ético que parezcas, si no has tenido una liberación espiritual, una redención, si no has tenido un encuentro con el Hijo de Dios, sigues siendo esclavo del pecado. Necesitas ser redimido, necesitas que te hayan cambiado el corazón, necesitas nuevas inclinaciones.
Y fijaos lo que dice aquí: porque los que hemos muerto al pecado, los que hemos muerto al pecado. ¿Os fijáis? El apóstol, como cristiano, se está dirigiendo a una iglesia cristiana en Roma. Él está hablando a los creyentes y él está diciendo los que hemos muerto al pecado. O sea, vosotros creyentes y yo creyente hemos muerto al pecado. La cuestión es, ¿tú has muerto al pecado? Esa es la pregunta importante hoy. ¿Has experimentado esa muerte al pecado? ¿Sigue teniendo el pecado poder sobre ti y dirige tus pensamientos y dirige tu vida? ¿O has sido verdaderamente libertado por el Señor Jesucristo? Los que han muerto al pecado es imposible que vivan en él. Esto era el segundo punto. Vamos a continuar. Entonces hemos dicho que las personas que se bautizan son personas que ya no viven en el pecado, son personas que ya no abusan de la gracia de Dios, son personas que, dado que han muerto al pecado, ya es imposible que vivan en él, por lo tanto viven una vida de santidad. No es que puedan vivir una vida perfecta, ningún creyente tiene una vida perfecta ni de lejos, pero al menos viven una vida en la que tratan de agradar a Dios constantemente. Y siempre que pecan se entristecen y piden ayuda a Dios para cambiar esa parte de su vida y tratar de agradarle continuamente. Entonces los creyentes vivimos vidas en las que procuramos la santidad, anhelamos la santidad y le pedimos a Dios ayuda para vivir esa vida de santidad. Eso es muy diferente a vivir en el pecado. Tercera cuestión: haber muerto al pecado se simboliza en el bautismo con la inmersión, lo cual es una ilustración de la sepultura de Cristo. Esto ya lo hemos mencionado, pero vamos a verlo en más detalle. Estamos diciendo que haber muerto al pecado se simboliza en el bautismo con la inmersión, lo cual es una ilustración de la sepultura de Cristo. Dice el versículo 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Aquí se está hablando del bautismo. Aquí se está hablando del bautismo. En realidad se está jugando con la idea del bautismo en dos sentidos. Se está hablando del bautismo espiritual. Juan también hacía esto, ¿recordáis? Juan también nos hablaba del bautismo del Espíritu, no solo del bautismo en agua. Son dos realidades en la cual la realidad espiritual, digamos, es la que pesa, es la real, y el bautismo es algo real también, pero el bautismo es un símbolo de esa realidad espiritual. Y aquí también se juega con esas dos ideas, con la idea del bautismo en Cristo Jesús, ¿no? El bautismo espiritual, pero también se nos habla del bautismo en agua. Entonces, dice aquí: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Esto lo que nos quiere decir es que si tú has conocido a Dios, si el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, si el Espíritu de Dios te ha bautizado, el Espíritu ha entrado en tu vida, has sido bautizado por Dios,
Eso significa que ese bautismo tiene que ver con la muerte de Jesús. Existe una unión espiritual. La Biblia hace un vínculo y nos dice que cuando somos bautizados estamos siendo unidos a Cristo espiritualmente en su muerte. En su muerte. Como decíamos antes, el Señor Jesucristo fue crucificado, nosotros estábamos espiritualmente unidos a Él en esa cruz. El Señor Jesucristo fue sepultado, ¿verdad? Estuvo en la tumba. Nosotros estábamos unidos a Él en esa tumba también. Unidos a Él, unidos espiritualmente a Él. Y esta es la conexión que hace la Biblia. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, aquí también lo que se está diciendo es que nuestra muerte al pecado, el hecho de que ya no somos esclavos del pecado, eso tiene relación al hecho de que fuimos unidos a Él en la crucifixión y en la sepultura del Señor Jesucristo. Existe una simbología muy íntima entre la muerte y sepultura del Señor como algo que nos ha ocurrido también a nosotros, pero de manera espiritual. Por eso, entre otras cosas, es por lo cual solo bautizamos a los creyentes, porque creemos que el bautismo tiene una simbología tan clara relacionada con haber sido crucificado con Cristo, relacionado con haber sido sepultado en Cristo, que esas realidades solamente tienen sentido para personas que han experimentado esas cosas, ¿no? Porque el mismo apóstol lo dice: todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. ¿A quiénes aplican esas realidades del bautismo? Pues a aquellos que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Aquellos que hemos creído. Aquellos que las realidades del bautismo son una realidad en nuestra vida. ¿Qué sentido tiene aplicar esta simbología a personas que no han experimentado esas realidades? Entonces, haber muerto al pecado se simboliza en el bautismo con la inmersión, lo cual es una ilustración de la sepultura de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo estaba en esa tumba y fue sepultado, fue un hecho histórico, ocurrió en un momento en la historia, pero escuchad, todos los creyentes de la historia, desde el principio hasta el final de los tiempos, en ese instante, de una manera espiritual, estábamos unidos a Él. Y esa muerte física nos habla de nuestra muerte al pecado. Ya el pecado no tiene poder sobre nosotros, ya no tiene autoridad sobre nuestras inclinaciones. Ahora tenemos otro Señor, que es el Señor Jesús. Siguiente, el bautismo simboliza resurrección para una vida nueva. El bautismo simboliza resurrección para una vida nueva. Dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él. Somos sepultados
juntamente con Él, estamos unidos a Él en su sepultura para muerte. Vamos a morir al pecado, dejamos la naturaleza pecaminosa atrás, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros gracias a esa muerte, hemos muerto al pecado. Dice aquí, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ahí está el vínculo, ¿no? Estas realidades espirituales se dejan ver en el bautismo en agua, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, de la misma forma que el Señor Jesucristo fue resucitado de los muertos, de la misma forma que Él fue resucitado de los muertos, gracias a la operación del Espíritu de Dios que le levantó, ese mismo acto de levantarse, ese mismo acto de resurrección, es aplicado para que nosotros también seamos resucitados para una vida nueva, hoy. El bautismo simboliza resurrección para una vida nueva hoy. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, en resumen, cuando nosotros nos bautizamos en el agua, lo que estamos diciendo a todo el mundo es que yo ahora me levanto del agua y voy a vivir una vida nueva para Dios. Ya no voy a ser como antes, ya no voy a pecar como antes, ya no voy a servir a quien servía antes. Es una vida nueva, andamos en novedad de vida. Pero aquí hay una cosa interesante, y es que el bautismo no solo nos habla de una vida nueva hoy, también de una resurrección que tiene lugar hoy, también nos habla de una resurrección que va a tener lugar en el futuro. ¿Veis? Se proyecta no solamente a hoy, también se proyecta hacia el futuro, porque este es el quinto aspecto. El bautismo simboliza resurrección futura en el día del juicio final. Hay dos vertientes al bautismo en cuanto a la resurrección. Resucitamos para vida nueva hoy, pero también es una garantía de que vamos a ser resucitados en el día del juicio. Vamos a levantarnos, al igual que Cristo fue levantado de los muertos, nosotros seremos levantados en cuerpo y alma de los muertos en el día final. Fijaos el versículo 5 que dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El Señor Jesucristo se levantó de los muertos, nosotros también seremos levantados de los muertos, y en el fondo es un mismo hecho, podríamos decirlo. Cuando Cristo salió de esa tumba, eso eran las primicias, era un primer ejemplo de lo que nos va a pasar a los creyentes. Seremos levantados, no solamente hemos sido levantados ya para una vida nueva hoy de santidad y de servicio, sino que también vamos a experimentar una resurrección física en el día del juicio final.
Vamos a terminar mencionando una cosa más. La persona bautizada debe evidenciar una vida de santidad. La persona que se bautiza tiene que evidenciar una vida de santidad. Dice el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, que fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Se está esperando una vida nueva en la persona bautizada. Es una persona que ya no puede vivir como antes. Y yo quiero mencionar algunas cosas prácticas. Tenemos que entender que el bautismo no infunde santidad. Nos tenemos que quitar esta idea. Hay personas que podrían pensar, mira, yo me voy a bautizar para que de esta manera yo voy a ser más santo, porque he cumplido con un ritual de la iglesia. Y piensan que ese acto del bautismo les confiere o les otorga como un nivel de santidad mayor, pero esto no es así. Esto no es así. Esto no tiene ninguna base bíblica. Hay otras religiones equivocadas que dicen eso, esa infusión de santidad o esa bendición o lo que sea. Eso es mentira. El agua es agua. Es un acto, es un símbolo, es algo que hacemos en obediencia, pero lo que no hace el bautismo en agua es infundirte ningún tipo de santidad, ¿vale? Entonces, la idea es que no tienes que bautizarte para obtener santidad. Más bien, te bautizas simbolizando que ya has empezado un camino de santidad. Esta es la idea del bautismo. Puesto que ya hemos empezado a caminar en santidad, nos bautizamos para ilustrar esa realidad y ese deseo de caminar en santidad. Pero que nadie se equivoque, el bautismo no es un ritual milagroso que haga que tú subas de nivel o que el agua te infunda ningún tipo de capacidad. Lo que infunde santidad es el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que infunde santidad de verdad. No el agua. El agua solamente es un símbolo. Repasando lo que hemos visto hoy. La persona bautizada no vive en el pecado ni abusa de la gracia. Esto es una realidad que tú tienes que entender y tienes que sentir en tu vida. Tienes que ser consciente de que estás ya luchando contra el pecado y buscando la santidad en tu vida. Y también deberías ser consciente de que no quieres abusar de Dios. Si tú tienes una vida de libertinaje, eso es un indicador de que claramente no deberías de bautizarte. Los que han muerto al pecado, es imposible que vivan en él. Los cristianos bautizados, no solo en agua, sino por el Espíritu de Dios, son personas que ya no perseveran en el pecado, ya no persisten en la desobediencia constante, sino que caminan en santidad y luchan contra el pecado. Haber muerto al pecado se simboliza en el bautismo con la inmersión, lo cual es una ilustración de la sepultura del Señor Jesucristo. El bautismo simboliza resurrección para una vida nueva hoy. Es un símbolo de una vida nueva hoy. El bautismo simboliza resurrección futura en el día del juicio final también. Ya nos está hablando de una futura resurrección de nuestros cuerpos.
y la persona bautizada debe evidenciar frutos de santidad. Amén.